Pues aquí me tenéis, achicando aguas. Llevo desde las 2 de la madrugada. Desde las 2 de la madrugada achicando aguas, chicos. Estoy reventado, no lo siguiente. Reventado no lo siguiente, caballeros. Todavía no he dormido. Me tenéis que disculpar, porque hace un momento he lanzado un directo, en fin. Es que estoy... No sé, no doy crédito. No doy crédito, estoy que trepo por las paredes, hijos. O sea... No doy crédito. No doy crédito. Es como estar viviendo una pesadilla de la cual no te puedes despertar, ¿sabes? No hay derecho. No hay derecho, hijos. Desde las 2 de la madrugada achicando aguas. Y rezando. Rezando para que pare de llover. Qué pena, hijos. Qué pena de vida y de mundo. Toda la vida trabajando y cotizando. Para esto. Socialismo. Así que me disculpe la audiencia porque, en fin, hace, no sé, como 1 hora o 2, pues he lanzado un directo y lo siento. No es vuestra culpa. No es vuestra culpa, hijos. No es vuestra culpa. No es vuestra culpa. No sé. No sé, me embriaga la impotencia. Me embriaga la impotencia de saberlo y no poder hacer nada, ¿comprenden? Me embriaga la impotencia, hijos. O sea, 54 años. 54 años trabajando, cotizando, y aquí me tenéis, achicando aguas. Con un presupuesto de 3 euros a la semana. Con un presupuesto de 3 euros a la semana. Bravo. Bravo. Pero bueno, miren. Creo que está parando. Voy a rezar, voy a ver si... A ver un momento, esperen. Si me lo permiten y me disculpan, que empiece con cuestiones personales, pero es que necesito soltarlo, porque es que... Claro, a mi edad, estas aventuras... Se supone debería estar disfrutando pues de mi jubilación, se supone. Pues sí. Ni la pensión espero. Ni la pensión. Además, claro, como estoy enfermo, yo lo admito que estoy bastante enfermo. Todos, en parte todos. Y hay 2 tipos de enfermedades, ¿no? Las malignas y las benignas. La mía es benigna. Si contagio de poesía. Pero claro, desde las 2 de la madrugada achicando aguas me ha dado por pensar. Cometo este pecado, el pecado de pensar. Y me he dado cuenta de un detalle. No sé, hijos. No sé. Qué ganas de desaparecer, chicos. Voy a coger la maleta. Y... al corazón de las tinieblas. O sea, es decir, la Patagonia,
La sabana, tengo tres opciones ahora mismo. La Patagonia Argentina, la sabana africana o directamente me voy a Alaska, el Ártico o Siberia. Es decir, qué pereza. O sea, qué pereza. Qué pereza. Qué pereza, hijos. Qué pereza, hijos. O sea, desde las 2 de la madrugada achicando aguas. Claro, con un presupuesto de 3 euros a la semana, como para llamar un técnico. Qué pena, hijos. Y me disculpan ustedes, ¿eh? Me tenéis que disculpar porque hoy he pagado con vosotros y no, la culpa no es vuestra, hijo. Aquí cada uno hace lo que puede. Estamos todos como estamos. Y me tenéis que disculpar, pero es que si no lo suelto de dentro, se me pudre algo por dentro, ¿de acuerdo? Si me permites el consejo, suéltalo. Grita. Es decir, si el ser humano tiene dientes, es para morder. ¿Comprenden? Si tenemos dientes, es para morder. Si tenemos cuerdas vocales, para gritarlo. Y la verdad que el panorama está para gritarlo. Para gritarlo. Y para colmo lo digo, que estoy bastante enfermo, ¿no? Porque estoy achicando aguas, encima me lo tomo bien, pim pam, desde las 2 de la madrugada, que es que no he pegado ojo, estoy reventado. Y empiezo a pensar, es que no lo entiendo. No lo entiendo, hijos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No lo entiendo. Me he dado cuenta de un detalle. Es que estoy convencido que debo ser el único ser humano que se ha dado cuenta de este detalle. Pero que no lo digo con ánimo de... No, para nada. Es que es una desgracia el tener que saberlo, hijos. Ojalá tuviera el cuajo para hacer lo que hace un buen número de personas, hijos. Que se drogan, se alcoholizan y a volar. Pero no puedo. No puedo evitar, veréis, la cristiandad gira en torno a 3 palabras. La palabra paz, la palabra amor y la palabra verdad. Que, claro, como la cristiandad se expresa con la tecnología literaria y nos articula todos los recursos de la literatura, todo es metáforas, símbolos, parábolas. Y claro, estas 3 palabras siempre han connotado una cuestión como muy del territorio del poeta. La verdad, ¿no? Es como una utopía. Ya de por sí escuchamos esta palabra y es como la verdad de los poetas. De hecho, es una de las palabras de nuestro diccionario pues más material y materialista que existe, porque en principio la verdad remite a todo aquello que con tus sentidos puedes apreciar. Es decir, la realidad misma. La palabra verdad es una metáfora de la realidad misma. Pero claro, todos nosotros accedemos a la realidad a través del filtro del dispositivo. Por lo tanto, ya no observamos esta realidad, que es un paisaje. Observamos el escenario y sus actores. Lo tenemos crudo, hijos, ¿eh? Lo tenemos crudo. O sea, lo tenemos crudo, chicos. Lo tenemos crudo. Pero no tan solo los españoles, ¿eh? La humanidad en su conjunto y en particular Occidente. Lo tenemos bastante crudo, ¿eh? Lo tenemos bastante crudo. Verán, ustedes presten atención. Con la eliminación etnográfica del pueblo de Palestina, la Franja de Gaza, los israelitas nos dicen que están ante una guerra contra el terror y el terrorismo. Jamás. ¿Bien? Claro, la pregunta es, ¿y a colofón de qué? Pues se ha borrado del mapa
pues 2 millones de hogares, escuelas, se levantan cementerios, hospitales, todo. Es decir, además lo estamos apreciando ahora, ¿no? Disponemos de tecnología para repercutir al milímetro con bisturí. Es decir, cambio de régimen en Irán. Oigan, han ido por Jamenei y han eliminado a Jamenei. Entonces, con Hamas podrían haber hecho lo mismo. Y sin embargo, eliminación etnográfica. Es decir, que les importa poco o nada lo que el resto de la comunidad internacional pueda decir o afirmar. Claro, muchísimas gracias, señor Dani, muchísimas gracias. Es decir, al final todo es una cuestión de recalificación de terrenos, ¿no? Es decir, bastante vulgar. La cuestión es vulgar. Es decir, el que tengamos a Jared Kushner, ¿no? por Medio Oriente, ¿no? Con un plan de recalificación de terrenos que van a construir casinos o campos de golf y una zona portuaria, no sé qué. Bueno, a mí me parece como muy vulgar. Pero claro, atacamos Irán, ¿bien? Y se nos dice, bueno, es un golpe puntual para forzar un cambio de régimen. Bueno, lo de la Franja de Gaza también. En principio, Israel responde a la amenaza del terrorismo y en principio golpean de forma puntual. Es decir, que va para largo. Si nos dicen blanco, pensamos en negro y acertaremos. Va para largo. Claro, es que, vamos a ver. Se están gastando, para hacernos una idea, se están gastando $1 billón diarios. Es decir, los iraníes hagan cábalas, por ejemplo, te pueden disparar con un misil balístico 250.000 euros y los norteamericanos, los israelitas, con su cúpula de hierro, para poder responder e interceptar, tienen que lanzar 2 Patriots. Es decir, 2 millones de euros. Entonces, cuando tú observas la respuesta iraní, ¿qué es lo que aprecias? Hostia, pues aprecias a un pueblo que nos acaba de declarar una guerra total y en función de lo sucedido en las últimas 24 horas, ahora estamos hablando ya de una guerra santa. Claro, la estrategia iraní por un lado, el desgaste, ¿correcto? Ellos utilizan su stock, pues, más obsoleto, a punto de caducar, están lanzando bombas de racimo, misiles balísticos, para desgastar a este imperio, que se tiene que gastar $2 millones en poder evitar que uno de estos misiles pues haga saltar por los aires un hotel, pues no sé, un centro logístico. Bien. Bueno, lo van a conseguir y pronto. Lo van a conseguir y pronto. Claro, que los norteamericanos, que son el aval defensivo de Israel en la región, hablamos de 40.000 soldados que acaban de orbitar 180 grados, huyen, y todo se concentra ahora en creer, el tándem Netanyahu-Trump, ellos creen que van a derrocar este régimen, que van a forzar un cambio de régimen. Incluso hemos alcanzado, digamos, cotas delirantes en el momento que Trump nos dice vamos a ver, ahora toca al pueblo iraní que se levante y a ver, acabas de atacar Irán. O sea, lo que has logrado es justo lo contrario. Es decir, si hace 2 titulares estábamos ante una primavera de color, ahora mismo todos los iraníes están juntos a una. Para ellos es una cuestión existencial. Estamos ante una civilización que está siendo atacada. Entonces, claro, los iraníes, en el momento en que ellos primero nos declaran una guerra total, la toma de decisiones no está concentrada sobre los hombros de Jamenei. Es decir, Irán
pasa en modo guerra, ¿correcto? Y cada distrito toma sus propias decisiones. Por tanto, Medio Oriente ha saltado por los aires. Pero no en un sentido corto plazo, en un sentido a largo plazo. De hecho, cuando cotejamos, digamos, los daños en lo que sería la estructura, ¿no? La logística de la extracción de crudo, las refinerías y tal, nos están hablando de 13 años para poder subsanar lo que ha pasado en 48 horas. Esto acaba de empezar. Pero claro, atentos a la jugada de los iraníes, porque, insisto, tanto israelitas como norteamericanos, yo creo que ellos, bueno, hormonados por el pecado de la soberbia, infravaloran al enemigo, abren 7 frentes. De hecho, los israelitas están permitiendo el lujo de intentar invadir el Líbano, y ahora los norteamericanos parece ser que están planteando una invasión terrestre a Irán, es decir, una locura. O sea, primero te tienes que reponer de lo que acaba de pasar, y una vez te repones, vuelves. Es decir, si tú estás en un combate de boxeo y tu contrincante es un peso pesado que te golpea y KO, pues no te levantes demasiado rápido porque te va a dar otra vez y KO técnico ya. Entonces los norteamericanos han recibido un golpe histórico. Toda su estructura defensiva en Medio Oriente ha saltado por los aires. Toda. Irán se ha atrevido pues a un total de 10 países. De hecho, Chipre, Turquía, y ya está lanzando drones en Kazajistán y no sé dónde, y hoy amenazan con atacar Europa. Atentos. Claro, vamos a ver. Según me filtran, Irán ayer por la tarde realiza una prueba nuclear. Terremoto de 5,5 y tenemos hasta imágenes. Claro, vamos a atacar Europa. ¿Cómo atacamos Europa? ¿Con misiles continentales? O sea, somos conscientes de dónde nos estamos metiendo. Porque por acción nos estamos metiendo. Pero es que Irán nos está reprochando el silencio. Hoy tenemos Europa dividida en dos. Bien, por un lado, España, Italia, Alemania, que abiertamente dicen no apoyar este proceso, este conflicto. Pero por otro lado tenemos Francia y Reino Unido que están apoyando. Los franceses envían un submarino atómico, los británicos están enviando cazas. El principio del fin, ¿por qué? Yo no sé si nos estamos dando cuenta de que la estrategia de Irán es la estrategia del desgaste de entrada, pero del conflicto regional. ¿Por qué? Porque la defensa de Israel pasa por esta región, es decir, por la estructura de bases norteamericanas que ha saltado por los aires. Por lo tanto, ahora el combate cuerpo a cuerpo es mucho más leal, es entre Israel e Irán. Los norteamericanos, pues, bueno, parece ser que ayer por la tarde, pues, tumbaron un destructor por las aguas de la India, ¿no? Una cuestión bastante, en fin, que ya estamos dando pasos agigantados a una tercera guerra mundial, ¿no? La cuestión es de que yo no sé si se está dando cuenta Donald Trump o la estrategia norteamericana de que, claro, Donald Trump tiene un problema interno importante. Es decir, que los norteamericanos, antes de atacar a Irán, atentos, se han pasado 20 años de falsas acusaciones, ¿no? Para pasarse los últimos 5 años de sanciones. De hecho, es el Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien se ha encargado de dinamitar la moneda oficial de Irán. Es decir, los iraníes empiezan a pasar hambre. Se produce un descontento y los norteamericanos aprovechan este descontento para repartir antenas de Starlink 50.000 y propician una primavera de color. Pero los iraníes, ahora mismo con su estrategia de desgaste, si los norteamericanos lo que han intentado es un cambio de régimen right now, rápido, just do it, está sucediendo todo lo contrario. Por un lado, apreciamos que los iraníes están venciendo en el territorio de la narrativa, en el momento de ofrecerlo todo en la mesa de negociación por la paz. La culpa es del tándem anglo-sionista. Pero es que la guerra de desgaste
de Irán y que también la está sufriendo, la propia Irán, es decir, la guerra que plantea Irán de desgaste hacia Israel y Estados Unidos también la sufren ellos. Claro, Donald Trump ahora mismo está sentado en un trono en donde el 75% de la población no está a favor de atacar Irán y se ha atacado Irán. Donald Trump se ha saltado su propia constitución. Para que un presidente norteamericano pueda atacar e invadir una nación, debe, por la Carta Magna, situar este proceso en el Congreso, lo tienen que votar todos. Donald Trump se lo ha pasado todo por el arco del triunfo, por tanto Donald Trump ahora está en un territorio inconstitucional. Bien, ahora mismo todos están de acuerdo. Agencias gubernamentales, partidos políticos, republicanos y demócratas, tenemos que decapitar a Donald Trump. Pero claro, para decapitar a Donald Trump de una forma oficial, la vía política y judicial, necesitamos tiempo que no tenemos. Por tanto, lo tienen que decapitar rápido. Se nos está hablando de que van a filtrar pues, el resto de documentos Epstein, en donde parece ser que Donald Trump está pues, seriamente incriminado, ¿no? Claro, pero Donald Trump, en todo momento, desde que jura el cargo, él va lidiando entre el ruido de sables y la cuestión exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar Donald Trump ahora? Pues que el conflicto se alargue. ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos, ahora mismo tenemos todos los materiales para un proceso civilista que va a justificar a Donald Trump el implantar un estado de excepción. Esto es el plan de Trump. El decirnos en público, como Netanyahu nos dice en su día, esto es una guerra contra el terrorismo, por lo tanto, bueno, pues, oigan, si tenemos 120 terroristas, un misil en cada casa y fuera. No. Se ha borrado del mapa la Franja de Gaza. Ahora se nos dice, esto es una operación especial para forzar un derrocamiento de un régimen. Y han logrado todo lo contrario. Pasamos del Jamenei padre al Jamenei hijo, que está mucho más preparado y además herido, porque le han eliminado a su padre, ¿no? Es decir, como que peor. El cambio de régimen no se ha producido, nos están planteando una guerra de desgaste, pero es que esta guerra de desgaste ahora está abriendo el escenario norteamericano a la siguiente fotografía, que es que pronto van a empezar a llegar los cadáveres. Porque a mí me filtran desde Irán que ahora mismo la autoridad del régimen islamista de Irán es el causar el mayor número de muertos posibles. ¿Por qué? Para poder propiciar un conflicto guerra civilista en Estados Unidos. Es decir, la imagen de un Abraham Lincoln que se hunde, la imagen de 200, 300 marines que llegan pues, en un ataúd, en una caja de pino, con una banderita puesta. Es decir, claro, la respuesta de Irán, efectivamente, guerra total, conlleva que Medio Oriente salte por los aires. De hecho, el ecosistema, ¿no? de países amigos, ¿no? Como Qatar, Jordania, que si Bahrein, que si Emiratos Árabes, tal, se está empezando a fracturar porque dentro tienen el mismo problema que Trump, es decir, en este caso la interpretación chiita del Islam. Una cuestión es lo que piensen los jeques y otra cuestión es lo que piensan sus pobladores, ¿no? Entonces, claro, la guerra de desgaste de Irán, a quien ofrece beneficios es a Irán. Por tanto, ya no tan solo es que de entrada Irán ha vencido en la narrativa, es que de momento, muy bien, ahora se nos está hablando de que parece ser que los norteamericanos han golpeado duro a las embarcaciones iraníes, a la marina iraní, ahora se habla de una invasión terrestre, tal, lo que queramos. Pero Donald Trump pronto va a tener que digerir esa fotografía de que van a empezar a llegar los cuerpos a Estados Unidos. Entonces, ante una Norteamérica que es frágil, febril, en donde el sueño norteamericano se ha quebrado, en donde todos los norteamericanos han experimentado un proceso de despertar extraordinariamente violento, ahora mismo están prácticamente en la República de Weimar, y Donald Trump lo sabe. Es decir, que Donald Trump, la única forma posible que tiene para poder sobrevivir a este ruido de sables
aplicando un estado de excepción. Y para poder aplicar un estado de excepción, lo que necesita es que las ultraizquierdas tomen las calles. ¿Qué quiero decir? Punto número 1. Como mínimo, este conflicto se va a extender hasta septiembre. Como mínimo. Pero lo que es aún peor, de septiembre daríamos el paso de este conflicto focalizado en Medio Oriente a un conflicto mundial. Y ya encajaría con nuestras previsiones y nuestras agendas. En esta mesa llevamos 2 años afirmando, ¿no?, que para el 2026, primero, un seísmo que detone la caída de los mercados, cisne negro, para luego comunicaciones, y para el 2027 repartimos las armas. Desde mi punto de vista ahora mismo, si digamos, el status quo norteamericano nos dice esto es una guerra puntual para forzar un cambio de régimen, han fracasado. No lo han logrado y no va a ser una guerra puntual. Trump, si Trump está planteando una invasión terrestre, es porque Trump, al igual que los ayatollah, quieren prolongar el conflicto. Es decir, que estamos ante una situación no muy distinta a lo sucedido entre Rusia y Ucrania, en donde un Vladimir Putin, en cuestión de 3 semanas, reconquista la zona rusófona. Lo que vino después, a colofón de qué. Es decir, que aquí lo que se está haciendo no tan solo es hacer borrar del mapa todo lo que se encuentra entre Israel y Europa en la construcción del Gran Israel, es decir, que lo que se plantea es dejar Medio Oriente, como han dejado la Franja de Gaza, como un solar. Estamos hablando de Bahrein, Qatar, Jordania, Siria, cuidado con Egipto. Es decir, bien, a los israelitas les interesa la destrucción. De hecho, los iraníes acaban de denunciar a Israel que parece ser que están causando atentados de falsa bandera y están bombardeando estructuras de refinerías y oleoductos occidentales. Atentos a esta cuestión. Entonces, si de entrada se nos ofrece un conflicto puntual con la Franja de Gaza, al final son 3 años y aquello es la eliminación etnográfica del pueblo de Palestina y han borrado del mapa la Franja de Gaza, es decir, han convertido la Franja de Gaza prácticamente en una fotografía no muy distinta a la Nuremberg de finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahora con Medio Oriente se va a hacer lo mismo. La única forma posible de acabar rápido y a la directa es apretando el botón. Punto. Esta es la única forma posible de parar a estos personajes. ¿Pero qué pasa? Claro, cuando se hacen previsiones de escenarios de guerras nucleares, siempre se barajan 2 factores muy importantes. Primero, cuál es el argumento y quién es el primero que aprieta el botón, porque luego se produce una concadenación de errores. ¿Qué quiero decir? Vamos a imaginar que ahora el eje atlantista occidente lanza una bomba atómica sobre Irán. Vamos a imaginar. ¿Cómo va a responder Corea del Norte? ¿Cómo va a responder Pakistán, que tiene 140 bombas atómicas? ¿Cómo va a responder la Rusia de Vladimir Putin? Hoy las agencias gubernamentales norteamericanas nos están asegurando de que parece ser que los rusos no tan solo se encargaron de filtrar la operación, sino que además a día de hoy están suministrando a Irán las localizaciones de embarcaciones, de infraestructuras, etc. Es decir, que lo que se está buscando es el contagio, pero no tan solo en la región, en el mundo. Entonces, Donald Trump ahora mismo lo que va a necesitar para poder sobrevivir a este ruido de sables es que desde dentro las ultraizquierdas asalten las calles. Cavar trincheras, asaltar los cielos. Para de este modo justificar un estado de excepción y poder sobrevivir a las próximas elecciones, que ya las tiene perdidas, para próximo noviembre. Es decir, que ahora se nos va a prolongar el conflicto hasta septiembre. ¿Correcto? Por el camino va a haber ruido de sables en Norteamérica. Muchísimas manifestaciones. Finales de verano, Donald Trump ya sacará su ejército a poner orden por las calles. ¿Correcto? Porque son unos antidemócratas.
y Donald Trump se va a permitir el lujo de plantearnos un golpe de Estado. Es decir, se nos está marcando un Adolf Hitler. ¿Correcto? Entonces, larga distancia, punto número 1, esto va para largo. Punto número 2, acabamos en la Tercera Guerra Mundial, seguro. O sea, seguro. Claro, en el momento en que los norteamericanos, Donald Trump, se hacen con el crudo venezolano, lo intentan vender tanto a chinos como a rusos. ¿Por qué? Porque estamos en el ecosistema en donde Donald Trump y la Internacional Socialista nos ha planteado un gobierno mundial, el Consejo de Paz. Es decir, que en Wuhan apretaron el botón y desde Wuhan hasta el último foro de Davos, ellos han pretendido someternos a todos. Donald Trump sitúa sobre la mesa el Consejo de Paz a través de la guerra, nos ha estado amenazando desde Wuhan en adelante, pero ¿qué ha pasado? El proyecto ha fracasado. Y como el proyecto ha fracasado y tanto chinos como rusos no están dispuestos a comprarnos a nosotros el crudo, pues vamos a hacer saltar por los aires Irán, porque tanto rusos como chinos se alimentan del crudo de Irán. Consecuencia a corto plazo ya, esto se está percibiendo ya. Por ejemplo, ante el incremento del precio del crudo, la India de Moody's, que estaba alineada con la tesis occidental y había dejado de comprar petróleo a Rusia, ahora vuelve a comprar petróleo a Rusia. Y lo hace, es decir, que no tan solo estamos ante un error estratégico, pero de magnitud, sino que además estamos propiciando que nuestros enemigos hipotéticos se puedan oxigenar. Aquí la pregunta es, si Medio Oriente salta por los aires y la República Popular de China, Corea del Sur o Japón dependen del petróleo iraní que hoy no tienen, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se van a sentar en la mesa de Donald Trump y van a pagar el peaje? ¿Van a pagar el diezmo? Yo creo que no. Y esto lo saben los norteamericanos. Entonces ellos, los norteamericanos, Donald Trump, entran al asalto en Caracas, se apropian del segundo grifo de crudo del mundo y acto seguido han intentado, tensar la situación para forzar que todo el mundo se incorpore a este Consejo de Paz. ¿Correcto? Verán, el judaísmo, y estamos ante la cuestión judía, hoy tiene dos grandes miradas, dos grandes cosmovisiones. Por un lado, el judaísmo ortodoxo, que esperan la llegada del Mesías. Y por otro lado se incorpora el neojudaísmo askenazi y la cuestión sionista, que interpretan que deben propiciar la llegada de un Mesías. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta segunda interpretación es de orden político. Y la primera interpretación es de orden religioso, es decir, el judaísmo clásico de cátedra, de rabino, de sinagoga, que esperan la llegada del Mesías. Una cuestión religiosa. Bien, con el neojudaísmo askenazi y el sionismo, esta interpretación religiosa adquiere una dimensión política. Es un proyecto político, ¿correcto? Propiciar la llegada de un Mesías. Tenemos que entender como cristianos qué significa para un judío este Mesías. Es el rey Mesías que todas las naciones le rendirán culto y vasallaje. Entonces, cuando Donald Trump nos ha presentado el Consejo de Paz, después de amenazarnos y de amenazar al mundo con hambrunas, guerras y enfermedades, ha fracasado. Por lo tanto, ha caído este proyecto político, este proyecto mesiánico con una dimensión política. Es decir, la reconstrucción del tercer templo ante la llegada del Mesías. Resulta que este tercer templo pues es un burdel llamado Jeffrey Epstein y que este tan aclamado Mesías pues es un mafioso venido a menos llamado Donald Trump. Por tanto, por un lado, la visión religiosa del Talmud, del judaísmo clásico ortodoxo, a respetar. Son sus creencias. Ellos esperan la llegada de un Mesías, a respetar. Pero por otro lado, tenemos esta reinterpretación política que acaba de colapsar.
Bien, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años una escena de Benjamín Netanyahu que va caminando por unos pasillos del Parlamento de Israel y se le acerca un rabino, le coge las manos y le dice, ahora, hazlo ahora, tienes que propiciar la llegada del Mesías. Claro, Benjamín Netanyahu es un político, no es un líder religioso, como sí tenemos enfrente con el Ayatollah, que es un líder religioso. Bien, entonces propicia la llegada de un Mesías. Esto es Wuhan en adelante. Entonces ellos han utilizado como arma la hambruna, la enfermedad y la guerra. Antes del último foro de Davos aparecen los caudillos de Silicon Valley y nos amenazan a todos. Cuidado que la inteligencia artificial puede causar bioterrorismo. Pero no nos amenazan a nosotros a pie de obra, que no nos enteramos de nada. Es una amenaza velada a todos los que van a participar de este cónclave socialista. ¿Correcto? Todos los líderes del mundo se han presentado en el foro de Davos sabiendo que Bill Gates, Elon Musk nos han dicho que cuidado con la inteligencia artificial y ellos son los propietarios de la inteligencia artificial. Es decir, es una amenaza sutil, velada, para que todos rubriquemos este Consejo de Paz pagando diezmo, además 1.000 millones por cápita, y han fracasado. Tan solo una serie de países exóticos, orientales, africanos, algún que otro despistado en Hispanoamérica. Es decir, ha fracasado. Este proyecto, que en principio es un proyecto religioso, que adquiere dimensión política con el sionismo y el neojudaísmo, que muchos suelen desnaturalizar la cuestión askenazi, pero tener en cuenta que los askenazis, antes de convertirse al judaísmo, eran judíos. Es decir, buscaré en la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que los menciona. ¿Correcto? Los askenazis, para entendernos, normalmente cuando tú escuchas al conspiracionismo o a la información alternativa, siempre nos remiten a la cuestión euroasiática. Bien, pero es que antes de ser euroasiáticos, los askenazis vienen de Tierra Santa. Eran judíos que huyen de la caída del Segundo Templo, se refugian al norte de Turquía, zona de Ucrania, y surge esta cuestión euroasiática, pero son judíos. ¿Correcto? Entonces, esta interpretación neojudía, los askenazis, que han sido los que se han encargado de restaurar incluso el hebreo, que es una lengua que desaparece y que a principios del siglo XX se vuelve a renacer, se restaura el mito de la tierra prometida, ellos vuelven a renacer, bien, nos plantean un siglo XX que es el periodo de la apostasía, los falsos profetas, la gran tribulación, el rapto de la iglesia, Gog Magog y el asesinato a Amalek. Es decir, de manual. Bien, entonces claro, ellos nos han planteado la interpretación política de esta dimensión religiosa, de este templo de Salomón y de esta llegada de Mesías desde una posición estética, vacua, es que es política. La política, desde mi punto de vista, debe centrarse en la gestión del espacio público. En el momento que un político cruza esa línea, lo hace como un elefante en una cacharrería, es decir, zapatero tus zapatos. Si tú eres político, haz política, pero no puedes hacer poética. Si tú eres poeta, no sé si me explico. Estamos ante dimensiones distintas y grados distintos de la psicología y de la conciencia humana. Entonces, en el momento en que este proyecto religioso adquiere esta dimensión política, ha perdido el sentido legítimo, el sentido natural. Se ha convertido en una causa de lo imposible, que ahora se ha escenificado. Efectivamente, Donald Trump nos plantea un consejo de por la paz, a partir de la guerra. Bien, el mundo ha sido sometido desde 6 años atrás, vacunas, pandemias, confinamientos, guerras por todas partes. Claro, todos en principio tienen miedo a lo que pasará. En principio todos deberían firmar y no han firmado. No han firmado los pactos, como dicen los rabinos. Por lo tanto, tienen un problema importante, porque además, por el camino, el pastor se percata que las ovejas despiertan. ¿Correcto? Que es lo peor que le puede pasar a un modelo de creencias.
que el creyente deje de creer. Esto es lo que le pasa a la Iglesia Católica con la peste negra. Que al final, digamos, se amalgama la figura de Lutero. ¿Bien? Este es el principio del fin de la Iglesia Católica. Seguimos el camino de Lutero, de Calvino, holandesa de Indias, correcto, la pequeña Manhattan, y ahí estamos delirando en Estados Unidos con las tesis de Max Weber, por no hablar del cristianismo sionista. Es decir, una herejía Por ejemplo, Donald Trump ahora mismo nos está afirmando que el régimen de los ayatollah es un régimen de fanáticos religiosos. Vamos a ver, ayer mismo, en el despacho oval de la Casa Blanca, se produce una fotografía que es bastante delirante, que es Donald Trump allí en el despacho, conjurándose con todo su equipo, todo el mundo tocándolo, rezando, es decir, bueno, estamos en manos de personas que han perdido por completo coordenadas de espacio-tiempo. Tanto Netanyahu como el señor Trump. Entonces, ellos, si de entrada nos hablan de un conflicto a corto plazo que ya de por sí es bastante hiriente, estamos hablando que en 48 horas vamos a tardar pues, más de 13 años en recuperarnos, claro, ahora ya tenemos la visión a un largo plazo. Además, ante una invasión terrestre. Además, ante 10 países afectados. Además, ante... Bueno, ya la onda expansiva está llegando a Europa. Hostia, la India. ¿Correcto? Entonces, de fondo, en la sombra, en la retaguardia, así como en el conflicto de Ucrania se aprecia la inteligencia OTAN, en este caso se está apreciando la inteligencia china, pero además, sin pudor y sin rubor. Los chinos publican incluso fotografías de satélite de las bases. Entonces, yo creo que ahora Irán, en previsión de lo que puede pasar, es decir, yo creo que ahora Irán, ahora mismo, está estudiando seriamente el hacer saltar por los aires la base nuclear de Dimona. Esto ahora se lo están planteando. Bien, entonces... Los iraníes ahora les interesa el mayor número posible de difuntos. ¿Por qué? Cuanta más muertos, más intensa es la probabilidad y más tensa la probabilidad en Estados Unidos. O sea, Donald Trump va a llegar un momento, de hecho, hoy ya no puede salir en público. ¿Comprenden? Es que ni los suyos. Que lo quieren decapitar, pero la vía oficial se prolonga en el tiempo a través de la cuestión constitucional o la vía Epstein, ¿no? Pero claro, Donald Trump tiene que firmar. Por tanto, este intento de decapitar a Donald Trump está en una situación como muy laberíntica. Punto número 1, corto plazo. Cuidado con Dimona, pero muchísimo cuidado con Dimona. Nos podemos llevar una sorpresa porque los iraníes, insisto, nos declaran la guerra total, pero es que ahora el máximo clérigo, el ayatolá de los ayatolá, acaba de declarar la guerra santa, presuntamente. Muchísimas gracias, Esther. Acaba de declarar la guerra santa. Es decir, una fatua. ¿Esto qué significa? Que esta gente se inmolan. Porque aquel que se inmola accede al paraíso. Debemos comprender la otra parte. Estamos ante la interpretación más extrema del Islam, con la Sharia. Entonces, hoy 400 millones de islamistas, si se inmolan por esta causa, pues logran el acceso al paraíso. Y la promesa de las vírgenes y todo aquello, ¿no? Entonces, tenemos un problema importantísimo. Si en 48 horas los daños son los que son, la reverberación es la que es, y empezamos a percibir, por ejemplo, cómo ha caído la bolsa de Corea del Sur. De momento, nosotros en Occidente, la caída está siendo algo moderada, ¿correcto? Porque yo creo que todavía los mercados no es que crean en Trump o que vamos a vencer esta guerra, es que es por una cuestión de patriotismo. Ahora mismo todos los inversores occidentales saben que si retiran lo suyo van a propiciar una caída desde dentro. Por tanto, no lo están retirando.
aquí nos inmolamos todos. Y así como en un lado nos declaran la guerra santa, nosotros aquí continuamos con nuestra burbuja, que debería por lógica explotar, no está explotando, se está manteniendo la caída, han subido hidrocarburos, pero claro, esto está elevando la presión, eso está elevando la tensión dentro de los mercados. Si revienta, reventará todavía con más fuerza. Cisne negro. Entonces, hostia, claro, ahora mismo Europa, dividida, tenemos pues una corriente que opina que no debe de apoyar a Donald Trump y otra que nos dice que apoyamos, ¿no? Manuel Macron, Steinmeier, de momento apoyan, Meloni, Sánchez y Vers dicen que no. Pero claro, en el caso de España es una posición vacua, estética. Es decir, Sánchez Castejón nos dice no a la guerra, pero ahí lo tienen. Acaba de enviar una fragata, la más moderna y avanzada, la Cristóbal Colón, a la zona de Chipre, ¿no? Entonces, sí a la guerra. Es decir, los norteamericanos ya han pasado por España. La cuarta y la quinta flota. Es decir, vamos a prohibir el acceso a las bases norteamericanas. Vamos a ver, ya han pasado. Es decir, esto es a toro pasado. Entonces, Sánchez lo que está haciendo es lanzar un mensaje a los suyos, a los del sí se puede, a los reyes de la calle, a los que cavan trincheras y asaltan los cielos. Porque estos son del no a la guerra. Pero claro, Sánchez es un perro de la guerra. Entonces la estrategia que se está haciendo con España, que hace el elemento internacionalista, es a partir de la confrontación de Castejón con el status quo anglo-sionista, justificar el embargo, justificar el aislamiento de España e intentar evitar que la corona de la hispanidad participe en una guerra mundial. Si los españoles nos involucramos de lleno, detrás de nosotros, argentinos, uruguayos, ¿comprenden? Entonces los norteamericanos tienen que evitar las invasiones bárbaras, que es la hispanidad cristiana. Visto que ante la caída de este imperio, y asistimos a todas luces ante la caída de un imperio, es decir, los archivos Epstein, Sodoma y Gomorra, ante la caída de este imperio en donde la business class, la Epstein class, ha necesitado militarizar el mundo para protegerse ellos, porque nosotros hemos caído. Ahora los que caen son ellos. Y es por este motivo que en Europa se nos lanza el manta de que nos tenemos que armar, rearmar, militarizar. Nos esbozan la figura del enemigo exterior, pero es una figura, digamos, tanto vacua, estética, porque en realidad Putin ha cumplido la orden como todos. Está tan incriminado como todos. Está tan perseguido por fantasmas como todos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han lanzado primero, de demócratas han pasado a autócratas, todo por decreto. Vamos a militarizar porque tenemos la amenaza exterior. El ejemplo Macron, que nos acaba de decir que van a fabricar muchas más ojivas nucleares para defenderse de no se sabe muy bien qué, pero lo que está haciendo Macron es poner orden interno. Entonces, Sánchez Castejón, la posición del gobierno de España, primero que es la posición de Sánchez Castejón, porque el gobierno de España brilla por su ausencia, desde el 2008 en adelante. Entonces, Sánchez Castejón, ¿qué es lo que ha hecho? Con la posición de Sánchez Castejón ahora mismo, primero, calma a las fieras, que son a los suyos, para evitar el ruido de sables. ¿Correcto? Él está vendiendo ahora la causa que quiere escuchar las izquierdas españolas. ¿Correcto? Pero claro, por la puerta de atrás, oigan, primero que ha permitido que pasen. Segundo, que hoy los españoles no regulamos nuestro espacio aéreo. Se regula desde la base Ramstein en la OTAN. Punto. Por tanto, Sánchez Castejón no puede impedir que los aviones o la quinta o cuarta flota pasen por España. Van a pasar igualmente. ¿Comprenden? Todo es una cuestión de estética, de escenario, en donde este actor, primero, con esta narrativa justificamos el aislamiento de España, que en un cierto sentido nos protege cara a una Segunda Guerra Mundial, pero nos sitúa hacia la espectral visión de una invasión sur, Marruecos, o las hambrunas socialistas, que ya de por sí es grave, pero al menos nos libramos de una Tercera Guerra Mundial. Oigan, pero lo que sí tengo claro es que Sánchez Castejón ahora mismo sabe que está solo y que está desarmado, porque ha cometido el pecado, es el mismo pecado que han cometido los norteamericanos, de enviarlo todo y de apostarlo todo al conflicto exterior. Vamos a imaginar que ahora toda Hispanoamérica se levanta e invade Estados Unidos. ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la quinta? ¿Qué tiene Norteamérica dentro? Vamos a imaginar que mañana se produce, Dios no lo quiere, un alzamiento nacional en España. ¿Dónde están nuestros soldados? En el frente oriental. 2 de cada 3.
Venimos de Paiporta. No es que Sánchez Castejón negara la atención y la ayuda al pueblo valenciano, es que no podía. Tan solo pudo desplazar 100 soldados, porque el resto está en el exterior. ¿Eso qué significa? Que nosotros que somos resistencia, estamos observando una fisura en la estrella de la muerte. Es decir, que tenemos que explorar esta posibilidad. Porque para poder sobrevivir, desde mi punto de vista, es esencial que España corte el cordón umbilical con este imperio, que se desmorona. Sede del movimiento Victoria. Sobre todo, a los usuarios que... Pues pediros disculpas y perdón, porque, hostia, no sé, llevo desde las 2 de la madrugada achicando aguas, estoy de un humor de perros, he lanzado un directo hace una hora y, en fin, con 4 haters he montado la mundial. Que me disculpen, comprenden, pero también entender que tengo 54 años, que estoy muy cansado y que no todo en esta vida pasamos de las sonrisas a las lágrimas, ¿verdad? Sede del movimiento Victoria. Con vuestro permiso. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Uy, me gusta tu análisis. Pues espero que sea algo un poco más profundo que el sentido del gusto. Los peces tienen 3 segundos de memoria y lo único que pueden hacer es con la boca. Es por esto que Internet lo llaman la red de redes. Porque nosotros somos como peces. Con 3 segundos de memoria vamos apretando el me gusta. Espero que tengas tiempo como para profundizar y que te dé pie para comprender procesos mucho más profundos. Por cierto, os voy a preparar un directo, os voy a lanzar una que os voy a volar la cabeza, porque se nos ha escapado un detalle que a mí no se me ha escapado. De esta gran tribulación os puedo garantizar que pueden engañar a sus hijos, pero que a mí no me van a engañar. Y cuidado, porque son unos trileros y tienen un as en la manga. Y me he dado cuenta de un detalle que cuando en la próxima intervención os voy a explicar, que os va a volar la cabeza, ¿de acuerdo? No te preocupes demasiado, que el mal ya está hecho. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Charlie, ¿te preocupa la situación? Pues señal de que tienes sangre en el cuerpo, hijo, pues es buena señal, no te preocupes. Es que es lo más sano y lo más natural. Pues el tener miedo, le está preocupado. Yo estoy preocupado y tengo miedo. Pero bueno, afortunadamente es que en España nuestra fatalidad es nuestra oportunidad, porque es la España vacía. Es decir, tenemos un paisaje por delante por reconquistar y ya estamos acostumbrados a pasar hambre, tiempo de rojos, hambre y piojos, ¿no? Entonces, bueno... yo creo que es un sentido natural el hecho de preocupar. Yo lo estoy mucho preocupado, ¿no? Y tengo miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Pero no podemos interpretarlo desde una óptica peyorativa, porque son sentidos y sentimientos humanos legítimos y tiene el mismo derecho una lágrima que una sonrisa. Vivimos en este mundo de hipocresía, este mundo feliz en donde parece ser que tenemos que ser perfectos, maravillosos. Pues yo prefiero estar en el bando de los perdedores. Hoy Donald Trump nos está llamando perdedores, ¿no? Pues tenemos muchas más opciones de sobrevivir que el pueblo norteamericano. Perdón de mi ignorancia, ¿qué es tribulación? ¿Es lo mismo que apocalipsis? Bueno, yo su ignorancia se la puedo perdonar, pero la pereza no se la puedo perdonar. Tienes una seguidora más, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, bienvenida. ¿Para cuándo el próximo live? Pues no lo sé, hijo, porque es que aquí no para de llover, se me está inundando la casa. Ahora que ha parado un momento, pues he aprovechado para hacer directo. Llevo desde las 2 de la madrugada achicando aguas. Se me ha inundado la casa. Así que estoy de un humor de perros. Pero bueno, pronto. Pronto tendremos directo seguro. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Me refiero, pues como siempre, dando vueltas por el espacio. Todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Bueno, yo creo que ellos... No es que esté todo escrito en las Sagradas Escrituras, verás. Un día, pues una persona, con el oficio de escribir, escribe un libro, ¿no? Las 2000 leguas viaje submarino. Se lo imagina el submarino, ¿no? Julio Verne se lo imagina. Y luego nosotros lo hacemos. El ser humano tiene la capacidad de imaginar y después de hacerlo. No es que las Sagradas Escrituras se encajen con lo que está pasando. Es que lo que está pasando parte del sentido de la herejía. Es un hurto constante a la cristiandad.
desde el nacimiento del socialismo en adelante. De hecho, el propio socialismo es la cristiandad de lo herético, del hereje. El Cristo se acerca a los enfermos y tullidos, ¿correcto? Es decir, la seguridad social. Entonces, el socialismo lo que nos ha planteado durante el siglo XX es el reinado del anticristo. Es un cristianismo invertido. Entonces, no es que las Sagradas Escrituras profetizaran lo que pasaría, es que el mal lo que ha hecho es inspirarse de estas Sagradas Escrituras. Han cogido la hoja de ruta del Cristo, ellos, que por su naturaleza maligna están negados en el territorio de la creación, han cogido la hoja de ruta de nuestros profetas y la han llevado a cabo. ¿Comprenden? Como Isaac Peral, pues se lee a Julio Verne y de pronto fabrica el submarino. No es que Julio Verne fuera divino, es que el otro le copió la idea. ¿Comprenden? Entonces lo que está pasando ahora, pero la métrica es de una precisión. De hecho, pues hace un año hablábamos de la luna de sangre, etc. ¿Bien? Pero claro, aquí hay un factor que ellos han omitido. Veréis, el primer Cristo es fijado en el calendario a través de los astros, ¿no? De Persia aparecen los Reyes Magos, es decir, el zoroastrismo, cuya mirada está anclada en los astros. Y gracias a tener la mirada a los astros, los seres humanos hemos desarrollado la agricultura y la ganadería. ¿Correcto? Entonces, de Persia, el zoroastrismo, observando los astros, nos dice: los Reyes Magos vieron un cometa, ¿de acuerdo? Pero claro, el cometa de las Sagradas Escrituras es descrito con 2 colas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante un objeto interestelar. Bien, el sistema solar tiene todo tipo de objetos. Entonces, nosotros a lo largo y ancho de nuestra vida vamos a ver todo tipo de meteoritos, que si el cometa Halley y tal, pero todos estos meteoritos forman parte de nuestro ecosistema, del sistema solar, y tienen una sola cola. Cuando en nuestros cielos aparece un astro con 2 colas, anuncia la llegada de un Cristo. ¿Correcto? Entonces, eso es el Atlas. El Atlas es un objeto interestelar que viene de fuera del sistema solar y que por tanto en nuestros cielos nos dibujó. Entonces, aquello que está escrito en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra, ¿correcto? Entonces, si observamos las constelaciones y extraemos cultura de estas constelaciones, incluso hemos encontrado pues la llegada del Leviatán. Y efectivamente, ¿no? En las costas de la Franja de Gaza nos encontramos una estación de extracción de petróleo que se llama el Leviatán, ¿verdad? Esta especie de quimera, con 2 cabezas, cuerpo de león y de ballena, es decir, Donald Trump. Y Donald Trump en campaña electoral, en su primer mandato, se nos presentó con la pequeña trompeta, la pequeña trompeta. Es decir, el apellido Trump significa pequeña trompeta, little horn, la Trump. Entonces, en las Sagradas Escrituras, el Leviatán es descrito como esa quimera de 2 cabezas, ¿correcto? Es decir, bipolar y esquizofrénico, cabeza de león, cuerpo de ballena, cabeza de bestia, de león y cuerpo de ballena, ¿de acuerdo? Que nos tocará la pequeña trompeta y volverá a gobernar. Y Donald Trump ha vuelto a gobernar. Y se nos presenta en campaña electoral con el león como símbolo de campaña y nos toca la pequeña corneta. Entonces, efectivamente, aquello que sucede en el cielo, ¿correcto? Luego, tanto en el cielo como en la tierra. Bien, entonces ellos atesoran este conocimiento astronómico. Los acontecimientos humanos los encajan con estos acontecimientos astronómicos. Lo que ha sucedido es, con la llegada del Atlas, asistimos al acontecimiento astronómico que nos indica la llegada del segundo Cristo. Atentos. Nos tenemos que preguntar quién era el primer Cristo. Un filósofo. El segundo Cristo, un filósofo. ¿Correcto?
Este filósofo, con su tesis, va a desmontar la tesis oficial. Y pasaremos de la gran tribulación a las grandes verdades, que es donde estamos ahora. La cuestión es que su proyecto ha caído. Ha caído el proyecto del elemento internacionalista y la internacional socialista. Su Consejo de Paz ha caído. Todos los caudillos de la internacional han caído con los archivos Epstein y ahora han iniciado pues una carrera laberíntica hacia una tercera guerra mundial, que es el principio del fin de este imperio. ¿De acuerdo? Entonces, vale, tenemos un acontecimiento astronómico que nos anuncia la llegada de este Cristo, un filósofo, alguien que simplemente observa la realidad, reflexiona sobre lo que está pasando, comparte sus reflexiones, imparte magisterio. Eso es Jesús de Nazaret. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Para mí, la prueba de este segundo Cristo está en el hecho de que este segundo Cristo, este pensador, tenga la capacidad de desvelarnos la identidad de los dos testigos que figuran en las Sagradas Escrituras. Ante la llegada del segundo Cristo, primero, el último paso es la llegada y la presencia de los dos testigos. Aquí la gran pregunta es ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Correcto? Enoc e Isaac, que son, junto a Jesús de Nazaret, los dos profetas, tres profetas, que no tienen sepultura. Porque los tres confrontaron con el Talmud. ¿Correcto? Enoc, Isaac, Jesús de Nazaret. Enoc, Isaac, que no tienen sepultura, se supone, por Sagradas Escrituras, que viajan con Dios y que están con Dios. Por tanto, ante la llegada de Dios que nos anuncia el segundo Cristo, y estamos hablando en términos metafóricos, son metáforas, pero son metáforas de la realidad misma. ¿Correcto? Hemos visto el Leviatán, Donald Trump. Y efectivamente, el Leviatán volverá a gobernar y tocará con su pequeña trompeta, y nos ha tocado con su pequeña trompeta, la demagogia y la verborrea. Y va a eliminar a todo aquel que no se arrodilla ante Dios. Es decir, va a destruir Estados Unidos. Una nación que ya no se arrodilla ante Dios. Tras el asesinato del último presidente católico, John Fitzgerald Kennedy, Norteamérica se ha convertido en las antípodas de lo que era. Y ha pasado de combatir el comunismo pues a tener un socialista en la Casa Blanca. Tengan en cuenta que Donald Trump hace 24 horas, por decreto, ha intervenido. Atentos, Meta, Anthropic, ChatGPT-4 ha intervenido. El intervencionismo es un estigma del socialismo. Por no hablar de las cargas tributarias indirectas, más socialismo. Es decir, que Donald Trump es un socialista, es un falso patriota, un falso profeta. El Leviatán, ¿ven? Esta criatura, esta quimera, estamos en el territorio de las metáforas, ¿eh? El Leviatán, esta criatura, esta quimera, atentos, surge de los mares. Bien, el Leviatán, cabeza de león, cabeza de bestia, cuerpo de ballena. Nos tocará la trompeta y con su aliento pestilente, pues hará caer a todo aquel que no se arrodilla ante Dios. Esto es Norteamérica. Norteamérica está acabada. Bien, Norteamérica ahora mismo es una monstruosidad. ¿Cómo lo podemos percibir? Con la narrativa oficial, es decir, el cristianismo sionista. Esta es de las herejías, la herejía de las herejías. El judaísmo y el cristianismo son como el agua y el aceite. Es el antes y el después. Punto. O sea, la tesis del primer Cristo, de este filósofo, lo que hace esta tesis es desmontar punto por punto el Talmud. Punto por punto. El Talmud es una religión, el judaísmo es una religión que rinde culto al ego. Ellos parten del Aleph. ¿Bien? Es esta palabra que te lo ofrece todo, Dios, para ellos. De la hermenéutica, la cabalística del Aleph, surge el Yahweh. Pero ya hemos visto que el Yahweh, en realidad, a partir de la literatura griega, pues era un general griego. Por tanto, ya partimos de un falso Dios, el mismísimo Lucifer, que se ha sentado en su trono y a través de las religiones abrámicas se ha ofrecido como un Dios creador,
cuando el universo ha sido diseñado. Todo en el universo responde a una utilidad. ¿Correcto? Entonces, ellos imponen el reinado del anticristo en el preciso instante que sacrifican al Cristo. Y nos plantean la sinagoga de Satanás, es decir, la Iglesia Católica, que se funda a partir de un converso e inquisidor y que, por la puerta de atrás, están judializando el mundo a través de la palabra del Cristo. Visto que cuando tú participas de una misa romana estás participando pues de una misa negra. Estás rindiendo culto a un muerto. Cuando este muerto en vida te dice, no adorarás ni a figura de barro ni de madera. ¿De acuerdo? Entonces la Iglesia Católica, si tú la observas en lo profundo, tiene los mismos estigmas que distinguen al judaísmo. Por ejemplo, el interpretar a la mujer como la fuente del mal, cuando el Cristo es una figura que tan solo se puede comprender a partir de su madre, una mujer, y de su compañera sentimental, María de Migdala. Entonces la Iglesia Católica surge, atentos, de la palabra converso, que es una palabra como muy prostituida, y además con el aval y el apoyo de nuestros enemigos, que es Roma. El número de la bestia es el César. Entonces, Roma y el judaísmo se asocian y fueron los artífices de la crucifixión para fundar la Iglesia de Roma. No tan solo es que lo crucificaron, es que luego montaron el negocio. Y nos han planteado las religiones abrahámicas, cuando el cristianismo, como digo, es el agua y el judaísmo el aceite. No se pueden mezclar. La Iglesia Católica, durante los últimos 1700 años, lo que nos ha planteado es el judeo-cristianismo. Desde mi punto de vista, una auténtica herejía. Porque toda la tesis filosófica de Jesús de Nazaret, pero es que incluso el hecho de acercarse a los enfermos y a los tullidos. Para un judío del periodo de la Galilea del Cristo, los enfermos eran los impuros y eran expulsados de la ciudad santa. Para el Sanedrín, para los fariseos, cuando una persona enfermaba, lo expulsaban de la ciudad santa, deambulaban por la periferia y a esa periferia la llamaron el infierno. El lugar donde tiraban la basura y la quemaban. ¿Correcto? Esto es la Galilea de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, primero, como niño, confronta con los rabinos, los desautoriza. Luego, como joven, se aproxima a los expulsados, los últimos que serán los primeros, a los tullidos, a los enfermos, y los cura, y los sana. Pasamos de los impuros a los más puros. Pero es que luego el Cristo desaparece. Y hoy sabemos que se forma con la secta de los esenios de Qumran, que eran unos escribas que llevaban una vida de monasterio y que se encargaron de recopilar el conocimiento de Grecia y del zoroastrismo. Y cuando el Cristo reaparece ya como figura adulta y como figura política y económica, el Cristo en su tesis incorpora Grecia y incorpora Persia, el zoroastrismo. ¿Bien? Entonces, toda su tesis filosófica ha sido diseñada para desarticular la tesis del dictador y del régimen. Un dictador y un régimen que lo que busca es sacrificar la conciencia. Y el Cristo se convierte en una metáfora de la conciencia humana. Efectivamente, todos nacemos perseguidos por un régimen. Tenemos deuda antes de tener nombre. Todos, por lo tanto, somos condenados a la pobreza. ¿De acuerdo? Atentos. Joseph Stalin lo afirmó en público: tenemos que acabar con la conciencia. General Astrain: tenemos que acabar con los intelectuales. Desde Ramsés II hasta nuestros días, siempre el mal se describe a partir del egocentrismo, el narcisismo y la voluntad de poder. Eso es el dictador. El judaísmo es una religión que lo que hace es fabricar dictadores. Punto. Y además lo hace de una forma bastante perversa, porque se apropian
de la liturgia del exterior, se apropian del monoteísmo zoroastrista y nos plantean el patriarca de las 12 tribus de Israel como el padre fundador del monoteísmo, cuando no es cierto. Es el zoroastrismo quien funda el monoteísmo. Nos plantean el debate, la tesis entre el bien y el mal, debate ético y moral. Tampoco es cierto. Este debate surge de Persia. Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que hace? Como niño por naturaleza confronta con los rabinos, es un niño prodigio. Como joven tiene una intuición impresionante, increíble, es decir, de naturaleza divina, en el momento en que se acerca a los enfermos y a los tullidos y los sana. Pero es que luego, una vez se ha formado, como figura política, como líder, se convierte en el rey de reyes. Porque en el preciso instante que un ser humano, en su mente, en su conciencia, tiene la palabra Cristo y su obra y su legado y reflexiona sobre ello, ni el dictador, ni el régimen, ni el mal va a poder crucificar al Cristo, tu conciencia. Aquí está, desde mi punto de vista, el testigo que certifica que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Porque hoy cualquiera de nosotros podemos acceder a una biblioteca, tenemos la biografía de todo tipo de personajes y, sin embargo, el Cristo es el Rey de Reyes. Su reinado no se produce en un territorio material, es en nuestra conciencia. Porque Dios no habita en la palabra, habita en el silencio. Entonces, en el momento que un ser humano reflexiona sobre lo sucedido, sobre su figura histórica, sobre su palabra, su gesto, su legado, la palabra Cristo funciona como un conjuro benigno contra lo maligno. De pronto tú te conviertes en una persona libre, independiente, soberana, auténtica, veraz, luminosa, que preserva su inocencia y que muere por naturaleza como ha nacido, siendo inocente. Una criatura que muere inocente es una criatura que ha mantenido puro su cuerpo. Y como ha mantenido puro su cuerpo, se produce el milagro del renacer. Y efectivamente, al tercer día volvió a andar, pero volvió a andar en la psicología de las masas. El Cristo fue eliminado en un territorio material. Luego Pablo buscó su cuerpo para exhumarlo, para evitar su reencarnación. Pero Santiago, su madre, la Virgen María, y su pareja sentimental, María de Migdala, sacan el cuerpo del sepulcro, lo introducen en una barca, cruzan todo el Mediterráneo. Lo más probable es que el Cristo descanse en paz en el Mediterráneo, como por ejemplo Cleopatra, la griega, hasta que aparece Pablo, llama a la puerta de Santiago y le pregunta dónde está el cuerpo. Y Pablo era un inquisidor de cristianos. Está presente en la lapidación de Mateo. ¿Verdad? Entonces, Santiago, ¿cómo le responde? Bueno, desde el territorio de la poética, la metafísica cristiana, el Cristo al tercer día volvió a andar. Entonces, ustedes observen que Pablo nos transmite el legado del Cristo a través de la óptica griega, del lenguaje griego, la palabra Cristo. ¿Verdad? Cuando resulta que el Cristo en vida no se hace llamar Cristo. Aquí está de nuevo la voluntad de Dios, porque esta palabra tan solo puede ser asignada y solo ha sido asignada a una sola persona. Se ha transformado en una corona. Somos nosotros, el resto de generaciones, quienes hemos cogido esta palabra y se la hemos asignado a Jesús de Nazaret, el Cristo. Lo hemos bautizado. Y con este bautismo se ha convertido en eterno. Y nos ha demostrado desde el territorio de la metafísica cuestiones que hoy conocemos desde el territorio de la física, que la muerte no es el final. Y cómo aquello que nos crea, la luz, y todos vosotros sois la materialización consciente de la luz, cómo aquello que nos crea trabaja, interactúa. La luz avanza, y a medida que avanza crea capas de realidad. Nosotros ahora estamos en una capa de realidad. El Cristo está en otra. ¿Correcto? En el momento que el Cristo material muere, se convierte en luz y ya forma parte de otra capa de realidad. Cogemos un libro, lo abrimos y vuelve a nacer. Con la tecnología literaria, el ser humano vence la muerte. ¿Me entendéis?
aquella vieja aspiración del poder. Entonces el poder siempre ha sido descrito a partir del gesto luciferino, la pretensión de sustituir a Dios. Esto era el faraón. El faraón se presentaba como el Dios sobre la tierra. Y los judíos que huyen del yugo del faraón le roban la idea. El judaísmo, que todavía no era interpretado como judíos ni como hebreos, primero, se apropian del monoteísmo zoroastrista y el debate ético y moral entre el bien y el mal, el cristiano. Segundo, se sacralizan ante la posición débil, frágil de las 12 tribus de Israel y la caída del segundo templo. Ellos se sacralizan su causa para fraguar un sentido de unidad. Y efectivamente los judíos hoy están todos unidos en una misma causa, porque se presentan como los hijos de Dios. Pero ese gesto es el gesto del faraón. Es el gesto del César. Es el gesto del César, esa serpiente que muda de piel y se nos presenta como el Santo Padre. El Santo Padre hoy, ni santo ni padre, aparece en público con el sombrero de la reunificación del Alto y el Bajo Egipto. Se nos presenta como el faraón. Y nos dice, el Santo Padre de la Iglesia Católica nos dice, mía es la voz de Dios. Él se presenta como el representante de la voz de Dios en la tierra. Esto es una herejía. Su gesto es luciferino. ¿Comprenden? Toda la tesis del Cristo es muy importante. Bueno, tampoco tenéis que hacer el esfuerzo de profundizar, de hacer tesis como yo he hecho, ¿no? Durante 30 y tantos años. No hace falta. Pero mientras esta palabra esté en tu interior, ni el dictador, ni el régimen, ni lo maligno te va a poseer. ¿Correcto? ¿Cómo te posee el mal? Firma los pactos, firma el contrato social, firma la hipoteca, firma el contrato de trabajo, firma la tarjeta de crédito, firma el consejo de paz. Donald Trump, su pretensión es la de transformarse en el rey de reyes, en un mesías para la comunidad judía. Comprenden desde una óptica política, sionismo y neojudaísmo. Él se ha presentado como el mismísimo Lucifer. Es el Dios que sustituye al Dios y que pretende sentarse en su trono como rey de reyes y que todas las naciones me rindan culto. El pecado de Satanás es la de tentarte con esta posibilidad. ¿Correcto? Entonces, Donald Trump, el Leviatán, esta monstruosidad de la historia, nos ha planteado un consejo de paz a partir de la guerra. Es una herejía. Porque el mal, como no comprende en profundidad el significado de las palabras, las invierte. Aquello que es amor lo convierte en odio. Aquello que es inteligencia lo convierte en maldad. Y aquello que es interés. Entonces, nuestro mundo, el siglo XX, puede ser descrito a partir de las Sagradas Escrituras como el tiempo de la gran apostasía. Este tiempo de gran apostasía es descrito en el fin de los tiempos, y no olviden que cuando hablamos del fin de los tiempos no estamos hablando de que se acaba el tiempo, se acaba la vida. No. Estamos hablando de la finalidad de los tiempos. Descrito por nuestros profetas y el profeta de profetas. La finalidad de los tiempos, este periodo de apostasía, ¿de acuerdo?, no nos va a conducir a un tercer templo y la llegada de un Mesías. Acaba de fracasar. Y la impotencia que conlleva es la guerra de Irán. Y la guerra de Irán es el principio del fin. A lo que asistimos es a la llegada de un segundo Cristo. Porque por el camino hemos sufrido tanto, Calvario, martirio y Via Crucis, que este objeto inmaterial que se pretende sacrificar, que es la conciencia, se crece. Es decir, si tú, por ejemplo, trabajas tu cuerpo, rindes culto a tu cuerpo se vuelve fuerte y los músculos crecen, ¿verdad? Si tú trabajas tu conciencia, lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si tú de pronto coges una persona fuerte y la golpeas, esta persona fuerte te va a golpear con mucha más fuerza, porque tiene una causa, tiene narrativa, tiene causa y te va a hacer daño. La conciencia lo mismo. La conciencia, ¿de acuerdo?, es una conciencia crística, que no podemos tocar, que no podemos acotar. Y sin embargo el poder, el dictador y el régimen siempre pretende construir puertas al campo.
¿correcto? Que si ciudades de 15 minutos, que si crédito social, que si nos quiere controlar. Cuando somos una criatura ingobernable, la luz no se puede controlar. ¿Correcto? Entonces, con el primer Cristo, el ser humano lo que puede reconocer es el rostro del verdadero Dios. Es esa especie de ausencia. Es ese padre ausente. Que en función de lo que tú hagas en la vida confiere. Y efectivamente, si tú cumples con la ley de Dios, cuando pases hambre, tendrás alimentos. Cuando tengas sed, tendrás agua. ¿Correcto? Es Dios quien te alimenta. Y efectivamente, si hoy, por ejemplo, cualquiera de vosotros empieza a caminar por la calle y se encuentra un recién nacido abandonado, y el Cristo es un recién nacido abandonado, como Sargón el Grande, como Moisés, ¿qué es lo que sucede? No importa, es el destino, es la casualidad, es el azar, es el libre albedrío. Es Dios quien te va a dar de comer. Entonces, Cristo se convierte en el testimonio, en el testigo del Dios verdadero y además en el interlocutor. Ante un Dios bien interpretado por la sabiduría cristiana como un diseñador, que ha diseñado una obra que le confiere justamente de esta libertad, de este libre albedrío, de esta casualidad, de este azar, para dotaros de libertad. La libertad que os quiere negar el dictador. Entonces el Cristo histórico como metáfora, como mito, como arquetipo, se convierte en el antídoto perfecto. Mientras tengáis al Cristo en vuestro interior, ya no va a haber dictador, ni dictadura, ni jefe, ni déspota, ni mala pareja, Por lo tanto te va a ofrecer un camino de salvación. Pase lo que pase, ante la incertidumbre, hace un momento pues teníamos a un ciudadano que nos decía que tenía un poco de miedo, Pase lo que pase, ¿correcto? Estamos en el camino correcto de la historia. Entonces, no podemos hacer nada ante lo que está pasando. Los pueblos no tenemos ni voluntad, ni voz, ni voto. Somos ese Cristo sometido y crucificado. Hemos sufrido todos un calvario, un martirio, un vía crucis. Y lo único que han logrado... Miren, yo llevo 32 años más, ¿no? Informando, compartiendo, ¿no? Mis pensamientos y mis reflexiones. Si yo hoy menciono a Rachel, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Hace 30 años nadie. ¿Por qué? Porque todo este, digamos, este calvario, este martirio, este vía crucis, lo que ha producido es un proceso de despertar de vuestra conciencia. Ahora todos vosotros, en vuestro corazón, tenéis un anhelo de verdad. Y la verdad no es una cuestión de poetas ni de metafísicas, es la realidad misma. Por lo tanto, ante la caída del templo de Salomón, es decir, de lo ilusorio, de lo abstracto, de lo mesiánico, ahora lo que brota es la realidad misma, que es nuestro paisaje. La verdadera Iglesia católica, la verdadera Iglesia del Cristo, es un bosque. Es en el interior de la espesura, del corazón de las tinieblas, en donde tú te vas a encontrar con Dios. ¿Correcto? Cuando yo analizo desde el exterior el acontecimiento de la Iglesia Católica como empresa de las empresas, perfecto, hay cuestiones a destacar y a valorar, ¿no? La evangelización del mundo, el divulgar, pero se hace desde la interpretación teológica y abrámica del Cristo, en donde los Elohim, atentos, los jueces griegos son convertidos en personajes prácticamente de la película Matrix. Los Nefelín, que son los hijos de los griegos con las semitas, más de lo mismo. En donde Yahweh, un general griego, pues se transforma prácticamente en Dios. En donde la gloria de Dios, que era un arma, como hoy decimos la cúpula de hierro, se ha convertido. Entonces, tenemos un texto original. Tú, para poder comprender lo sucedido, debes hacer lo que se denomina literatura comparada entre texto original, traducciones en arameo, la Biblia etíope, y desembocamos en la Vulgata. Entonces, de la original a la Vulgata se ha producido, y esto es muy perceptible en el Éxodo, en donde tú encuentras el texto original y primitivo, y además los rabinos han introducido algo. Moisés.
Bien, entonces, la Biblia Vulgata que os ofrece la Iglesia Católica, la cristiandad ha sido judializada. Pasamos, atentos, del castrado físico, la circuncisión, al castrado intelectual, el celibato. El sacerdote levanta la copa, como levantaban los guerreros en los periodos paganos. El cráneo del enemigo. Y la pregunta es, ¿quién es el enemigo? El Cristo. La Iglesia Católica, del verso pasa a lo perverso. ¿Correcto? Y si el Cristo es luz que ilumina, tú entras en una iglesia, la luz brilla por su ausencia. Todo se convierte en una cuestión de efectos especiales. Las cristaleras que distraen. Cuando el Cristo te dice, este es el camino. Entonces, la Iglesia Católica le tengo un auténtico, verdadero respeto y admiración por el papel que ha jugado en la historia. Yo creo que importantísimo para evangelizar, para educar, lo que queramos, pero tiene este componente oculto, oscuro. Eso es el ocultismo. El ocultismo, la violación de la ley de la naturaleza. Para poder ser santo y padre, debes ser padre. Y cuando eres padre, eres santo. El Cristo no tuvo padre. Su padre es Dios, el más santo. ¿Correcto? Entienden ustedes la metáfora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la Iglesia Católica? Lo contrario de la cristiandad. La mujer es desterrada, como hace las viejas escrituras. Cuando tú lees el Viejo Testamento, la figura de la mujer es desterrada de la metafísica del significado de las palabras. Es más, la mujer es interpretada como el origen del mal. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Lo mismo. Porque es la iglesia de Pablo, el judío, el inquisidor, el que estuvo presente en la lapidación de Mateo, el que llamó a la puerta de Santiago buscando el cuerpo de Cristo para exhumarlo y evitar su reencarnación. El que propició que Santiago acabara despellejado vivo. El que con la palabra Cristo transformó al Cristo en lo que es hoy. Es decir, un muerto viviente. Jesús de Nazaret, y a mí me apena mucho como cristiano, no ha podido descansar en paz. Porque ha sido condenado por todos nosotros, por la mediocridad colectiva, la ignorancia, el fanatismo, el fundamentalismo, los intereses, el poder, el dictador, todos, a redimir nuestros pecados. Pues esta vez, desde el cielo, un objeto interestelar con dos colas. Y hemos escuchado a un filósofo que nos ha dado la identidad de los dos testigos. Enoc y Isaac. Estamos ante el segundo Cristo. ¿Correcto? Este segundo Cristo, su tesis filosófica, como la del primero, va a desmontar por completo la tesis filosófica que levanta pues la Gran Pirámide o el Templo de Salomón. Porque los judíos hacen lo mismo que hacía el faraón, que es presentarse como elegidos por Dios, que es exactamente lo mismo que hace el Santo Padre. ¿Correcto? Por tanto, a lo que asistimos es una cuestión muchísimo más profunda de lo que podemos imaginar. Es el principio del fin del mundo tal y que conocemos. Pero no del imperio norteamericano, que es lo de menos, son 240 años, es lo de menos. No. Estamos ante el fin del imperio del mal. Egocentrismo, narcisismo, voluntad de poder, que a partir de la tecnología literaria programó la conciencia colectiva a través de las religiones abrámicas que funcionan como sistemas operativos para adorar a un falso Dios, que se presenta como creador cuando resulta que el mundo gira en torno a la palabra diseño. Yo ahora te voy a preguntar, ¿cómo se llama la persona que ha diseñado una puerta? La primera puerta. Pregunto. Eso es Dios. Yo te pregunto, ¿cómo se llama la persona que diseñó el primer inodoro? Resulta que tu vida es mucho mejor, tus derechos y libertades, y tu proyección de vida y esperanza de vida es mucho mejor gracias a ese ejercicio de diseño.
¿Qué es lo que hace el creador? Egocentrismo, narcisismo. Marcel Duchamp, mitad del siglo XX. Coge un inodoro, lo sitúa en una galería de arte y esto es una obra de arte. El creador, atentos, profana la obra diseñada, la vida misma. La procesa, la convierte en un objeto muerto. Todo lo que te rodea ahora mismo era un objeto vivo que ha sido extirpado de la obra de Dios, del diseño de Dios, que hemos procesado y lo hemos transformado en un objeto muerto. Porque todo nuestro mundo no es más que un refugio. ¿Y de qué nos refugiamos? De la naturaleza misma. Por tanto, este refugio es ocultista por naturaleza, profana la ley de Dios. La primera ley de Dios, la primera ley del ocultismo es el profanar la ley de la naturaleza. La naturaleza lo que te pide es que tú salgas de la cueva, como el agua surge del manantial, que tú te expongas, que te expongas a la vida, porque entonces tú vas a saborear la vida, vas a apreciar y vas a saber lo que es. Sin embargo, el ser humano, desde el origen de las civilizaciones, se ha refugiado en el vientre de la gran pirámide. Porque la voluntad de poder, el egocentrismo, lo luciferino, lo oculto, que pretende sustituir a Dios, este Dios diseñador que ha diseñado el universo, que se presenta como creador, que se sube a un escenario, que nos plantea una ópera de irrealidades y que nos somete a todos a construir la gran pirámide. Nuestro mundo no es más que la sombra de esta gran pirámide. Porque aquel que alcanza este estatus, el status quo del poder, del dictador y del déspota, nadie le puede hacer sombra. Nadie le puede arrebatar sus pertenencias, posesiones, riquezas. Solo la muerte. La muerte imparte justicia, es la que puede juzgar e imparte justicia. Somos todos iguales ante la muerte y la muerte desmonta por completo la arquitectura piramidal humana. No tiene ningún sentido que aparezca el César, el Santo Padre o el Faraón, porque todos vamos a morir igual. Por tanto, no tiene ningún sentido la acumulación de la riqueza. El rico, el pudiente, que parte de la apropiación indebida del bien de todos, adquiere este estatus de divinidad sobre la tierra. Y como nadie le puede arrebatar su tesoro, lo único que le puede arrebatar su tesoro es la muerte misma, toda su obsesión pasa por trascender a esta muerte. El faraón nos obligó a construir la gran pirámide para trascender a esta muerte. ¿Qué es lo que logró? Inspirar miedo más allá de la vida. Hoy el faraón es una momia, que es una figura que connota terror. Esto es nuestro mundo. Nuestro mundo no es más que la reverberación de la sombra de la gran pirámide, en donde la primera estructura social humana parte de errores de interpretación de la palabra que te lo ofrece todo, que es la palabra Dios. En el momento que rendimos culto, idolatría, pues a la estrella de rock o a Adolf Hitler, estamos cometiendo el pecado de los pecados, que es cultivar a la figura del mismísimo Lucifer. Y esta figura lo que quiere es no cumplir con la ley de Dios, no quiere morir. Es donde estamos ahora. Los grandes apóstoles y los caudillos de Silicon Valley interpretan que con inteligencia artificial vamos a lograr la inmortalidad. Y como vamos a lograr la inmortalidad, estos, los gentiles, el Goy, nos sobran. ¿Comprenden? Esto es la obra del faraón. Entonces el segundo Cristo tendrá la capacidad de destramar la gran tribulación que han diseñado para romper el escenario y hacer caer las máscaras, la del faraón, la del Santo Padre o la del César, para, como el tercero en discordia en la caverna de Platón, sacarnos del refugio, ahora mismo Internet, aquí estamos todos refugiados, y exponernos a la realidad misma, a la verdad misma. ¿Comprenden? Ahora han caído las máscaras, estamos todos ante un proceso de la verdad muchísimo más profundo de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Desde la aparición del primer Cristo hasta nuestros días han habido muchísimos filósofos,
pero ninguno ha coincidido en un tiempo de fin de los tiempos, como Jesús de Nazaret o como un servidor. ¿Esto qué significa? Que es esta casualidad, es este libre albedrío, es este azar el que elige. No es la voluntad de los hombres que votamos en una urna, no es la ley de los hombres, del código Hammurabi al código romano civil, es la voluntad de Dios. Jesús de Nazaret se convierte en la prueba empírica de la existencia de Dios. Un Dios que no interfiere hasta que no ve que su creación ha perdido por completo las coordenadas de espacio-tiempo, se ha vuelto loca. Eso es lo que somos nosotros. No tenemos un norte, un sur, un este y un oeste. Prestar atención, un norte, un sur, un este y un oeste. Las 12, las 6, las 3 y las 9. La cruz cristiana, el destello de luz, son las coordenadas del espacio y el tiempo, que hicieron que el ser humano pasara de una cosmovisión pagana, bestial, en 2 dimensiones, los jeroglíficos representamos al ser humano en 2 dimensiones, a un ser humano que da un salto cuántico. Su conciencia percibe el tiempo, el paso del tiempo, y además lo logra vencer. Y si el dictador y su proyecto, su opus, no lo lograron, el Cristo lo logró. Es eterno. Porque el Cristo, toda su tesis gira en torno a la palabra amor. Pregúntate por qué, de todas las palabras de un diccionario. No en la palabra Dios, en la palabra amor. Es más, se nos presenta por primera vez a un Dios que nos quiere, que Él es un Dios que es amor. ¿Por qué? Porque la palabra amor es la prueba de un más allá. Es diametralmente imposible que en un universo tan hostil, que surge de una gran explosión, que sigue siendo una gran explosión, en donde todo objeto malvive condenado a colisionar, átomos, estrellas, astros, cometas, nosotros, exista la palabra amor. En el momento en que existe la palabra amor, el ser humano reconoce un más allá. La muerte, por lo tanto, no es el final, el Cristo es la luz, interactúa como la luz, avanza, a medida que avanza crea realidad y transformó al ser humano y nos convirtió en lo que somos hoy, una criatura con nombre y apellido, que se bautiza. En el momento en que tú bautizas un ser humano, ese ser humano ya no es una bestia. Entonces la Iglesia Católica, de entrada, contribuyó y mucho a este proceso de evangelización del mundo. El dotar de nombre y apellido al mundo. En bautizar al mundo. Perfecto. Admiro a la Iglesia Católica, pero hay algo oculto, hay algo oscuro. Y el judaísmo ahora ha salido de esa oscuridad y se ha mostrado tal y como es. Es decir, bestial. ¿Correcto? El mal puro en sí mismo. ¿Correcto? Estos son los archivos de Epstein. Esto es la Franja de Gaza. Entonces, sin poder elegir, siendo elegido, este segundo Cristo, anunciado por los astros, que nos desvela la naturaleza y la identidad de los 2 testigos, su tesis filosófica va a confrontar con la tesis del dictador, que en este caso son las 12 tribus de Israel. Y como el Cristo les dice a sus discípulos, ¿veis aquellas piedras? Piedra a piedra. Yo os digo a vosotros, ¿veis el Novus Ordus? Piedra a piedra. Estáis viendo el tercer templo, ¿no? El Consejo de Paz, con Donald Trump que se presenta como el Mesías, el Rey de Reyes, que todos mis súbditos, todas las naciones, respuestas sagradas escrituras, beberemos de la leche de todas las naciones. Endeudaremos a todas las naciones menos a nosotros, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, a partir de tramas, tribulaciones, de infiltraciones, sabotajes y del ocultismo, interpretan que gobiernan el mundo. Pero el mundo es gobernado por Dios. Con la caída de su templo, el Consejo de Paz, y ante la naturaleza materialista, ¿no?, de su Mesías, lo que emerge es la voluntad de Dios. Aquí tenéis al Cristo.
De 7.246 seres humanos, solo uno. En 2000 años, solo uno figura en nuestras hemerotecas como el bueno de los buenos, el buen pastor. Y el resto somos todos falsos profetas. ¿Correcto? No será este segundo Cristo quien se presente a sí mismo como tal. Seremos futuras generaciones quienes sujetaremos esa palabra que funciona como una corona y lo coronaremos. Este nos salvó. Jesús de Nazaret salvó a los últimos, que eran los primeros, a los tullidos, a los enfermos, a los pobres, a los inútiles, a los maleantes. Los salvó de la caída de un sistema, de la caída de la Torre de Babel, de la caída de Sodoma y Gomorra, de la caída de Egipto, de Sumeria, de la caída de todo. El mundo se descomponía. ¿Comprenden? Y Jesús de Nazaret nos levantó de esas cenizas. El ser humano experimentó un periodo breve, muy intenso en el desierto, gracias a este Cristo. Atentos. Rezó, por lo tanto pensó, tan solo respondió a la ley de Dios, obediencia a Dios. Cuando los cristianos decimos obediencia a Dios, estamos desautorizando al jefe, a la señora, al caudillo, al César, al faraón, al Santo Padre. Bienvenidos a la llegada del segundo Cristo Redentor. Pero sois vosotros. Es de vuestro corazón un órgano que atesora neuronas, que asciende algo desde vuestro corazón asciende una luz que os ilumina. Porque la conciencia humana íntimamente relacionada con su órgano, que es el cerebro, se percibe a partir del rayo de la luz. Si tú te refugias, te aíslas en una caverna, te escondes dentro de una gran pirámide, te arrodillas en una catedral, estás en una iglesia, si tú no percibes la luz, tú nunca vas a establecer contacto con Dios. Y tu psicología nunca va a devenir una psicología crística. ¿Comprendéis? Todo lo que os he contado ahora, todo lo que os he contado en este directo, que lo tengo además escrito, yo no lo he estudiado. Me he preguntado siempre de dónde surge este conocimiento. Porque cuando Dios percibe, este diseñador que no quiere intervenir en su obra, que nos dota de libertad, libre albedrío, azar, casualidad, sois libres, pero cuando ve que perdemos el camino, que iniciamos un fin de los tiempos, que nos podemos extinguir, y es donde estamos, ¿qué es lo que hace? De todos, elige a uno. Elige a uno. Y habla a través de su voz. Cuando Jesús de Nazaret experimenta el Calvario, el martirio del Via Crucis, con sus últimas palabras, ya no estamos escuchando a Jesús de Nazaret. Estamos escuchando a Dios. Porque esas palabras son las más profundas, las más amplias, las más elevadas que ningún otro ser humano ha podido mencionar. El Cristo en la cruz duda. La duda funda la sabiduría. El sabio duda constantemente. El Cristo duda de Dios. Padre, me has abandonado. Se encomienda a Dios, a pesar de sentirse traicionado y abandonado. Se encomienda a Él, perdona a los dios que no saben lo que se hacen. Y efectivamente, una vez el Cristo material muere, se cumple la profecía. Y se convierte en lo que es el Mesías. El futuro de la humanidad pasa por la capacidad de convicción de este segundo Cristo que desde el territorio de la filosofía va a convencer a las 12 tribus de Israel, que tendrán la oportunidad de arrodillarse y pedir perdón. No es que a través de la Iglesia Católica hemos judializado el cristianismo, que es lo que se ha hecho durante 2000 años. La interpretación abrámica del cristianismo. ¿Dónde está el cristianismo primitivo? Antes de Jesús de Nazaret ya teníamos cristianos. Los cristianos eran los verdaderos. Eran esos escribas al norte de Egipto, en Etiopía, los de Qumran, que a partir de la tecnología literaria recopilaban el conocimiento
y escribían los rollos del Mar Muerto. ¿Comprenden? Esos son los verdaderos cristianos. Lo que vino después es la interpretación abrámica. El cristianismo se judializa, porque los judíos se apropiaron del zoroastrismo, se apropiaron de Platón, es decir, la Ilíada de Homero, el Viejo Testamento, el Zeus es el dios del Viejo Testamento, ¿correcto? Atentos, y se apropiaron de la cristiandad. El mensaje del Cristo ha sido filtrado por la voz del falso profeta, que viste de negro cuando debería vestir de blanco, que debería ser padre para predicarnos la paz. Porque el mal surge, como digo, el ocultismo gira en torno a la desobediencia a Dios. Cuando castramos a un ser humano, se está desobedeciendo a Dios. Dios está dotado de sentidos, de sensibilidades, de placeres, de placebos, de incentivos naturales. En el momento que extirpamos estos incentivos naturales, los sustituimos por lo perverso, el interés, lo material, el dinero. Los judíos se mueven exactamente por el mismo motivo que se mueven los obispos, arzobispos, los jesuitas, el Santo Padre, por interés. Porque hemos pasado del antes de Cristo, el sacrificio material, el extirpar nuestra sensualidad, el castrado, la circuncisión, el origen del mal, al después de Cristo, en donde esta circuncisión, este ritual de sacrificio, pasamos del castrado al celibato del puritano. No hay nada más maligno que Martín Lutero. Un puritano al extremo. Como cristiano, prefiero a los obispos folladores de Roma, porque estos no causaron ningún daño. Cumplieron con la ley de Dios. Sin embargo, Lutero, que huye de la naturaleza, de la peste negra, se refugia en la Iglesia Católica, reprime sus sentidos, se castra y surge como una monstruosidad de la historia. Desde mi punto de vista, la historia contemporánea después de Cristo, nos encontramos con varias figuras siniestras. Napoleón, que naturaliza y legaliza el judaísmo. Charles Darwin, que nos reduce a todos a la condición de esclavos, somos interpretados como primates, los gentiles. Y luego Martín Lutero. Son estas tres figuras que han conducido al ser humano desde la crucifixión hasta donde estamos ahora, que es el delirio mesiánico del despacho oval de la Casa Blanca, en donde un judío nos está vendiendo, atentos, cristianismo sionista, la mayor de todas las herejías, porque el judaísmo y el cristianismo son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Son dos libros aparte, el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Desde la sede del Movimiento Victoria me tenéis que disculpar por la intervención de esta mañana tarde. Estoy extremadamente cansado, se me ha inundado la casa, no tengo justificante. Os pido perdón, me arrodillo ante vosotros y os pido perdón, pero espero que con esta segunda intervención haber podido enmendar mi pecado. Desde la sede del Movimiento Victoria, ¿qué tenemos aquí? Un abrazo, cuídate, José Antonio, igualmente, José Luis. Siempre es vivificante recibir un mensaje de José Luis. Siempre me transmites luz, hijo. Acabas de terminar en game. ¡Qué crack! Game over, ¿no? ¿Sí? ¡Qué crack! Dice. Me encanta esa palabra. Es un erudito. Bueno, se hace lo que se puede, pero algo sabemos. Gracias por todo, no. A vosotros. Gracias por muy buena explicación. Se hace lo que se puede. Excelente, gracias por tanta información. Como un manantial, ¿no? Me pregunto de dónde sale, ¿no? Tengo al señor Goku, ¿no? Hostia, Goku era el personaje de los dibujos animados, ¿no? A mí me encantaba esa serie, me la veía con mi sobrina y mis hermanos pequeños. A mí me tocaba cuidarlos y les ponía el Goku. Me tragué todas las temporadas de Son Goku. Estás perdonado. Muchísimas gracias. Me has perdonado, ¿no?
pues yo a ti no te voy a perdonar. Felicidades, excelente cátedra. Ah, no, faltaría, un abrazo muy fuerte. ¿Qué dice aquí? Diakima nos envía uno tal. Estoy esperando que alguien me diga saludos desde Perú, o desde Guatemala, o de México, o de Argentina. Que me ponéis muy cachondo, ¿eh? Cuando me lo dicen me ponen muy cachondo. Es un gran placer escucharle, maestro. No, faltaría. India, un abrazo muy fuerte. Es una lástima porque nos hemos extendido y no voy a poder generar una copia para publicar aquí en TikTok, pero esta intervención la tendremos publicada, pues mañana por la mañana estará en nuestro perfil aquí tanto en YouTube como en Odyssey. Recordar, @cool.oficial, KULT.oficial, ¿de acuerdo? Y me podéis ayudar a sobrevivir con un donativo en nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. A ver si puedo ahorrar y pago un técnico para que me repare. Cada vez que llueve se me inunda la casa, ¿no? Me encantó, dice, pues me encanta que te haya encantado, hija. Muchísimas gracias, ¿eh? Me encantó. Qué palabra tan gratificante. Es cariñosa esa palabra. La verdad que me extrañó esta mañana. Bueno, no, claro, que esta mañana, hijo, me habéis cogido, en fin, con un cabreo de 3.000 narices, hijos. O sea, desde las 2, imagínate, desde las 2 de la mañana achicando aguas. Se me ha inundado la casa yo solo con una fregona, y esta mañana he lanzado el directo, he cometido el error de lanzar el directo y he pagado con vosotros. Llevaba un cabreo encima, me han aparecido 2 haters y ras. He soltado la mundial, porque es que a veces es mejor soltarlo que dejarlo dentro, ¿de acuerdo? Qué buen macho. Pues agradece. Profunda y sabia disertación. Gracias, Esther. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Saludos y buenas tardes. ¿A qué hora transmites? Pues normalmente por la mañana, 7:30, 8, y a esta hora normalmente hacemos el directo más oficial, ¿de acuerdo? Eres un faro en la oscuridad. ¿De dónde has salido? Pues del coño de la Bernarda, de mi madre, hijos. Son nuestras señoras que dan a luz. Yo he salido de esa oscuridad. La Virgen de Guadalupe, usted obsérvela con los ojos cerrados. ¿Sabes lo que vas a ver? El coño de la Bernarda. El coño de tu pareja, de tu mujer, de tu santa madre. Es de ahí de donde salimos. De la oscuridad se hace la luz, ¿no? Esta intervención se la quiero dedicar a nuestras santas mujeres. Hoy es el Día de la Mujer. Pues desde la Mesa de la Cristiandad, felicidades. Espero que algún día nos ayudéis a celebrar el Día de los Hombres. ¿De acuerdo? Sé del Movimiento Victoria. Hasta la próxima intervención. Toda la luz del mundo.